Rutas comerciales en la Baja Edad Media. Con la reconquista de España, las cruzadas que sustraen a los árabes del Mediterráneo el progreso de las técnicas marítimas y náuticas que permiten desarrollar relaciones marítimas entre los distintos Mediterráneos de Europa. Dos imperios comerciales dominan por entonces sobre las demás, el italiano y el alemán. El imperio comercial italiano, esencialmente de los venecianos y los genoveses, ejerce un papel considerable fuera de Europa. Rutas de Oriente. Las rutas terrestres principales fueron dos. La primera, Alia del Asia Central y cruzando por el norte del mar Caspio, penetraba en Europa desarrollándose a lo largo de las llanuras occidentales hasta el mar Báltico o el océano Atlántico. La segunda, desembarcándose del gran macizo central asiático, se orientaba hacia el sur atravesando las llanuras circundantes de los mares Aral y Caspio y las barreras montañosas que no impedían llegar hasta el océano Índico y el mar Mediterráneo. Rutas y transportes. Para comerciar a larga distancia, los comerciantes medievales contaron con tres rutas: las vías terrestres, las fluviales y las marítimas. Aunque el transporte terrestre permitía alcanzar zonas del interior sin ríos, fue siempre el más caro y penoso, pues los caminos eran malos e inseguros y se debían pagar gran cantidad de impuestos. Por seguridad, los mercaderes preferían el transporte fluvial. Las redes fluviales más importantes fueron la del río Po, el Ródano, el Engerado, de ríos de la zona de Flandes, el Rin y el Danubio. Sin embargo, el medio fluvial también está sujeto a impuestos. El medio de transporte más barato fue el marítimo, por eso fue el preferido a pesar de los riesgos de naufragio y de piratería, de la poca capacidad de las naves y de la lentitud del viaje. Además, un solo barco podía llevar las cargas de varios comerciantes a la vez. Durante la Edad Media comienza la expansión de la corona, por más que fundamentara un auténtico imperio comercial. Jaime I la inicia conquistando las islas Baleares y Valencias. Sus sucesores amplían las tierras conquistadas hasta Alejandría y Bizancio, y por tanto abren nuevas rutas comerciales. En el siglo XV, época de máximo esplendor, había 75 consulados de mar. Las principales rutas comerciales de la época eran: ruta de Poniente, ruta que ligaba a Barcelona con los puertos europeos de Brujas y en menor medida con Londres. Exportaban tanto productos propios y del resto de territorios de la corona, como mercancías previamente importadas a través de la ruta de Levante. Las mercancías que llegaban al puerto de Barcelona procedentes de la ruta de Poniente eran básicamente los paños de lana y metales. Con el hierro desembarcado se fabricaban armas, armaduras y corazas, que se exportaban a otros pequeños puertos del Mediterráneo. Ruta de Levante. Esta ruta fue la más importante para los mercaderes catalanes. Desde el punto de vista económico, los puertos de destino de esta ruta eran fundamentalmente Beirut, Alejandría y Constantinopla. Estas rutas facilitaban el contacto entre las rutas asiáticas con el norte de Europa, siendo el Mediterráneo un núcleo importantísimo de comercio. Desde el centro y el este de Asia, recorriendo miles de kilómetros de territorios inhóspitos, llegaban productos exóticos como la seda y las especias. Los principales puertos de escala hasta Barcelona de la ruta de las especies eran Candia, Palermo y Mesina, después Alguer. En cuanto a la navegación, la época medieval se caracterizó por la separación de la vela latina de la atlántica o nórdica. Hasta la 11ª centuria el comercio había tenido una escasa actividad desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Las sociedades en la Alta Edad Media estaban bastante cerradas y aunque no completamente, lo cierto es que existía una casi mayoritaria economía de autarquía. Esta situación del comercio medieval va a cambiar a partir del citado del siglo XI, momento en que se reimpulsa la importancia de las ciudades y éstas se hacen más populosas. No hay que olvidar que las ciudades desempeñan un papel muy importante en la Europa medieval como centros de enseñanzas, de gobierno y de religión, pero sobre todo fueron lugares claves para un nuevo sistema comercial. Las rutas comerciales con Asia. A pesar de la citada depresión económica de los primeros siglos altomedievales, es cierto que no había desaparecido completamente la demanda de artículos de lujo y especias procedentes de Oriente, como la seda o la pimienta. Estos valiosos productos procedían de distintos lugares de Asia y tenían como escala las poderosas ciudades de Constantinopla y Alejandría, desde donde partían en pequeña escala a otras metas de la geografía europea. Pero es a partir del siglo XII y el fortalecimiento de las ciudades costeras italianas como Venecia, Pisa, Palermo y Génova cuando se reactiva intensamente el comercio con Oriente.
Si bien dentro de los burgos existía una sustentable economía, las necesidades de la burguesía iban más allá de lo que se hallaba, tras lo cual se trazaron rutas comerciales para conseguir artículos necesarios, además de productos exóticos y lujosos, los cuales se hallaban en variedades partes de Asia. Entre las distintas rutas comerciales destacan las rutas de Hansa, además de la ruta de la seda.